Vamos a iniciar. ¿Por qué los cristianos seguimos pecando? Dios en su palabra nos ha mostrado que el hombre tiene estructuras mentales y paradigmas. Este es el primer punto. ¿Por qué los cristianos seguimos pecando? Punto número 1. Porque Dios en su palabra nos muestra que el hombre tiene estructuras mentales, es decir, paradigmas. Y estos le guían o lo impulsan a hacer cosas que él sabe que no debería de hacer. Entonces lo que impulsa al hombre a seguir pecando son sus estructuras mentales. Esto lo encontramos en Proverbios capítulo 23, verso 7, que dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, todo lo que nosotros tenemos concebido en nuestro ser, de una forma u otra, nosotros vamos a hacer aquello en lo cual estamos pensando, en lo cual tenemos la mente fija, es lo que vamos a estar realizando. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poquito en la medida que vayamos siguiendo desarrollando este tema, ¿ok? Entonces, ¿por qué los hombres siguen pecando? Punto número 1, porque tienen estructuras mentales, es decir, tienen paradigmas, y estos paradigmas o estructuras mentales lo guían o lo inducen o lo impulsan, ¿sí?, a seguir haciendo lo que él está acostumbrado a hacer. Dios en Corintios nos dice que aunque andamos en la carne, es decir, en lo físico, no militamos, no debemos o no servimos en la carne, ¿sí? Por lo contrario, tenemos armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 10, verso del 3 al 6, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos. La palabra militar significa servir. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, este texto claramente nos dice que las armas que Dios nos ha dado, en este caso podríamos decirlo, por el Espíritu de Dios, primer punto, no son carnales, son espirituales. Amén. ¿Sí? Y nos sirven para derribar argumentos, fortalezas, ¿sí?, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. O sea, todo lo que Dios nos enseña, nuestra mentalidad o nuestra antigua manera de pensar, vieja, que teníamos antes de venir a Cristo, se va a levantar como un amo, como un Señor, y va a querer que nosotros sigamos pensando conforme ya estamos acostumbrados a pensar o estructurados a pensar, cuando Dios en su palabra nos muestra que por la misma palabra nosotros tenemos la facultad de llevar cautivo todo ese tipo de pensamientos que no están alineados a su voluntad. Seguimos. Hermanos, por el Espíritu tú y yo tenemos la capacidad de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, pero esto será solamente posible cuando nuestra obediencia sea pronta para castigar toda desobediencia. ¿Qué significa esto? En la medida que yo obedezco, es en la medida que yo voy a poder sujetar mis estructuras mentales o vencer mis estructuras mentales. Pero si yo en mis pensamientos no tengo la disposición de obedecer, entonces mi antigua manera de vivir va a seguir dominándome, me va a seguir llevando a hacer lo que yo no quiero hacer. ¿Por qué? No porque sea yo esclavo de la ley del pecado, sino porque yo no quiero renovar mi manera de pensar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Escucha, entonces nuestra obediencia debe de ser pronta y perfecta. Esto nos habla de que en Cristo estamos completos y por lo tanto debemos de ser diligentes en no dejar que los mismos pensamientos y argumentos sigan operando en nosotros. Entonces nosotros tenemos la capacidad por el Espíritu de Dios, solamente por el Espíritu de Dios y por naturaleza, porque el Espíritu, así como cuando estábamos en la carne impulsaba o nos impulsaba para hacer lo malo, así hoy por la naturaleza del Espíritu somos impulsados a hacer lo bueno. Entonces si el Espíritu me impulsa a hacer algo bueno, lo único que yo tengo que hacer es obedecer, y cuando yo obedezco, en ese momento estoy llevando cautivo todo pensamiento vano, antiguo, a la obediencia a Cristo. ¿Ok? Hermanos, debemos de dejar mirar las cosas según la apariencia humana.
debemos de pensar como que como Cristo es, así somos nosotros. Es decir, lo que Él venció, nosotros lo podemos vencer, porque en Él estamos completos, es decir, perfectos. La palabra perfecto significa completo. Segunda de Corintios 10:7 dice: mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, porque como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces todo lo que Cristo venció, nosotros lo hemos vencido en la fe. La palabra de Dios dice que en Cristo nosotros fuimos hechos herederos y coherederos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Él heredó en este mundo, por cuanto se santificó y se apartó para servir a su Padre Celestial, lo que Él heredó, lo que Él consumó en su propia persona, Él nos lo heredó a nosotros cuando Él murió. Pero también lo que Él heredó cuando entró al reino de los cielos, también nosotros lo heredamos. Amén. Por eso la Escritura dice que somos herederos y coherederos, ¿sí? Y por lo tanto, si Él está sentado a la diestra del Padre gobernando, también nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, gobernando. ¿Sobre qué? Sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestras malas actitudes. Esa es la capacidad que hemos recibido por el Espíritu y por Jesucristo. Pero si nosotros no obedecemos a esos impulsos, de nada sirve que el Padre nos tenga sentados en lugares celestiales y que Él haya vencido y que nosotros podamos vencer si no ejercemos esa autoridad que nos ha sido delegada por Cristo. Sigo. Debemos de olvidar el pasado y extendernos a lo que está delante. Y debemos de dejar el sentir y el pensar de no podemos, como lo hacíamos antes cuando estábamos sin Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 13 al 15 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que los que somos perfectos, o sea, quiere decir los que ya estamos completos, porque tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos de nosotros, aunque ya fuimos hechos perfectos o ya estamos completos en Cristo por el Espíritu, en nuestro sentir personal, en nuestra mente, nosotros no nos vamos a sentir completos. Nosotros no nos vamos a sentir capaces. ¿Por qué? Porque la antigua manera de vivir, como todavía no la hemos renovado, como todavía no la hemos vencido, como todavía no la hemos llevado cautiva a la obediencia a Cristo, se va a levantar y nos va a hacer creer, sentir que no estamos completos, que no estamos perfectos, que todavía nos falta algo por alcanzar o algo por recibir. Cuando la obra de Jesucristo dice la palabra que en la cruz del Calvario fue todo completamente consumado. Por eso Jesús dijo: consumado es, porque no había más que hacer ni hay más para agregar. Lo único que nosotros tenemos que hacer es levantarnos en fe y creer esa realidad espiritual, porque en la realidad humana nosotros podemos pensar que no se puede, ¿sí? Y que no estamos completos y que nos falta mucho o que necesitamos estar más llenos del Espíritu Santo, pero en la realidad de Dios es que ya estamos completos, porque en Él todo ha sido consumado, ¿ok? Entonces tenemos que, lo único que hacer es olvidar lo que está atrás y aprender a extendernos a lo que está delante. Es decir, tenemos que aprender a tener una mente selectiva, dejarlo de lado los malos pensamientos, el no se puede, y empezar a desarrollar los pensamientos que son conforme a la voluntad de Dios, del sí se puede. Es como dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si esa palabra tú la tomas, la abrazas, la practicas, la estructuras en tu mente, lo vas a lograr. Pero si tú nada más lo dices de labios, todo lo puedo, y no tienes la intencionalidad de que esa palabra verdaderamente se haga carne en tu ser, pues seguiremos con los mismos pensamientos, los mismos sentimientos y las mismas actitudes de siempre, y creyendo que en Cristo no se puede. Entonces de nada nos sirvió hacernos cristianos y de todos modos seguimos teniendo la misma mentalidad, porque no hemos echado mano de la vida eterna, no hemos echado mano de esa virtud que recibimos por el Espíritu Santo.